Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Por favor, voy a compartir en un momento la pantalla y me confirman si tanto el audio como la pantalla se consiguen ver. Muy bien, consiguen ver la pantalla y escucharme, ¿verdad, chicos? Buenos días para todos. Buenos días, Inge. Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el avance de la unidad temática número 2, que ya habíamos visto, de título Factorización y fracciones algebraicas, ¿no? La anterior clase ya habíamos visto la primera parte de tipos de factorización que podemos tener en polinomios, ¿no? Y hemos visto más que todo cuando teníamos polinomios de segundo grado, ¿no? Entonces, cuando teníamos polinomios de segundo grado, entonces también teníamos reglitas que nos permitían obtener la factorización de dicho polinomio, es decir, anotar ese polinomio en términos de multiplicaciones de polinomios más pequeños que ya no pueden desglosarse como multiplicación de otros más pequeños, ¿no? Entonces, continuando con ello, también podemos ver o podemos encontrarnos con polinomios de grado ya superior a 2, ¿no? Por ejemplo, polinomios de grado 3, grado 4, etcétera. Y para ello, pues tenemos también otro tipo de técnicas que nos van a poder permitir factorizar dichos polinomios. Tenemos la técnica de descomposición en factores de un polinomio por división sintética, o también conocido como Ruffini, ¿no? Y yo creo que el colegio también lo han visto. Entonces, también podemos, ¿no?, hacer la factorización de polinomios ya utilizando las reglas de Ruffini o descomposición de un polinomio por división sintética, ¿no?, que sería lo mismo. Entonces, aquí ya nos da de manera general, ¿no?, para poder, estamos viendo de manera general cómo está escrito un polinomio. Entonces, aquí nos dice que si nosotros tenemos un polinomio de la forma A0x a la n más A1x a la n menos 1 más, así sucesivamente hasta el término independiente an, entonces podemos hallar su factorización, dice de este modo: x menos x1 multiplicado por x menos x2 y así sucesivamente hasta el último término x menos xn, ¿no? Entonces ahí donde tenemos que x1, x2, xn son las raíces del polinomio de grado n que tenemos aquí. Entonces, ¿quiénes serán las posibles raíces del polinomio? Nos está diciendo las posibles raíces del polinomio o los posibles números que pueden estar aquí, este x1, x2, xn, nos dice que esos pueden ser aquellos posibles factores, aquellos posibles que encontremos de la división de el término independiente, aquí está el término independiente, y entre el factor A0, es decir, el factor, el coeficiente que le está acompañando a la variable xn, ¿no? Entonces, las raíces del polinomio, o sea, la descomposición que vamos a tener nosotros, ese es x1, x2 hasta xn, dependiendo del grado, son los posibles resultados de esta división, de la división del término independiente entre entre los divisores del término que le está acompañando a xn. Entonces, para verlo más detalle, tenemos este ejemplito. Y entonces aquí tenemos un polinomio de grado 3. Nos dice que hallemos su descomposición, ¿no? Entonces tenemos el polinomio x cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 2. Entonces, ya hemos dicho, las posibles raíces de este polinomio van a ser todos los posibles divisores de ¿quién?
de la división de los posibles divisores de 12 entre los posibles divisores de 1, en este caso. ¿Verdad? En este caso que tenemos el término independiente 12, que en este caso sería nuestro A0, y el término que le está acompañando a x cubo, que sería nuestro, el término que le está acompañando al x cubo, que sería en este caso nuestro a sub n, que sería en este caso a sub 3, porque estamos en grado de polinomio 3. Entonces, ¿qué hace primero? Dice, lo primero que va a hacer es buscar los posibles divisores del término independiente. Entonces, entre los posibles divisores del término independiente se tienen estos, ¿no? Todos los que cuando nosotros dividamos este número entre ellos vamos a obtener un número entero. Entonces, los posibles divisores del más 12 van a ser positivo negativo 1, positivo negativo 2, y hasta el positivo negativo 12, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos este 12 entre cualquiera de estos números, vamos a obtener un número entero. Y por otra parte nos dice, hallen los posibles divisores, los divisores de 1. ¿Quiénes son los divisores de 1? El positivo 1 y negativo 1, ¿no? Porque si nosotros vamos a dividir 1 entre más 1 o menos 1, vamos a obtener un número entero, en este caso el 1. Entonces, después de ello, ¿qué hacemos? Aquí nos está diciendo hacer la división de todos ellos y tenerlos para tenerlos como posibles raíces del polinomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos cada uno de los términos que hemos hallado, de los divisores de 12, entre los divisores de 1. Entonces, por ejemplo, para el 1, agarramos el 1 y lo dividimos entre el 1 positivo. Vamos a tener el 1 positivo. Agarramos el menos 1 y lo dividimos entre el 1 positivo. Vamos a obtener menos 1, ¿no? Y si agarramos a la inversa, también vamos a obtener el primer elemento. Y así para cada uno de los elementos. Por ejemplo, si nosotros agarramos el 12 positivo, lo dividimos entre el 1, vamos a tener el 12 positivo. Si agarramos el 12 negativo y lo dividimos entre el 1, vamos a tener el 12 negativo. Y lo propio, ¿no? Si agarramos el 12 positivo y lo dividimos, perdón, el 12 negativo y lo dividimos entre el 1 positivo, vamos a hallar el 12 negativo. Y si cogemos el 12 negativo y lo dividimos entre, entre el 1 negativo, vamos a obtener el 12 positivo, ¿no? Entonces, estos son los posibles divisores, posibles raíces que van a permitir la factorización del polinomio. Entonces, ya teniendo este conjunto ya nos va a limitar a poder hallar las raíces, como les digo, y para cuando tenemos este tipo de factorización, este tipo de descomposición, lo anotamos siempre en una tablita, ¿no? Entonces, esta no es la única manera de anotarlo. Sé que algunos hemos aprendido anotando de diferente manera, pero en el corazón de esta reglita es la misma, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, podríamos intentar verificar con cada uno de los posibles raíces y hacer la reglita. Pero, ¿qué es lo que nos va a permitir simplificar esto? Conocer que al estar realizando la reglita, siempre nuestro objetivo va a ser tener en esta partecita 0, ¿ya? Entonces aquí a modo de ver solamente para uno de ellos que es diferente de estos, vamos a anotarlo. Entonces, para ello siempre en esta parte vamos a anotar, en la parte de aquí arriba vamos a anotar los coeficientes de las variables del polinomio, pero siempre y cuando estos estén ordenados de mayor a menor con relación a la variable. En este caso, este polinomio ya está ordenado, ¿no ve? Está yendo de exponente 3, 2, 1 y el término independiente, ¿no? Entonces ya está ordenado. Entonces, después de eso, ¿qué nos dice? Primerito, anotar los coeficientes en forma ordenada. Entonces, en este caso, el coeficiente del x al cubo es 1,
el coeficiente de x al cuadrado es menos 3, el coeficiente de x es menos 4 y el coeficiente independiente 12, ¿no? Entonces anotamos así y vamos a adoptar esta notación, ¿ya? Esta notación, entonces vamos a anotar de ese modo. Entonces, como hemos dicho, las posibles raíces pueden ser cualquiera de estos, pero a nosotros nos va a servir siempre que esta de aquí, donde está rojito, marque 0. Pero intentemos a ver con otro que sea diferente del 2 y vamos a ver que no va a salir 0. Por ejemplo, intentemos con el número 1. Entonces, lo primero, siempre este término, el primerito, siempre se va a bajar. Va a ser 1, ¿no ve? Como aquí estamos viendo, este siempre va a bajar. Aquí está este, se mantiene 1. ¿Y qué número va a ir aquí? Aquí o aquí, en este caso, es lo mismo. Va a ir la multiplicación de este que hemos escogido por este y lo vamos a anotar aquí. Es decir, aquí en este caso, que sería 1 por 1, 1 y lo anotamos aquí. ¿Y quién va a ir aquí? La suma de estos dos. Menos 3 más 1 menos 2. Y nuevamente repetimos. Agarramos este, lo multiplicamos por este menos 2 y anotamos aquí. 1 menos 2, 1 por menos 2, menos 2. Y hacemos la suma. Menos 4 menos 2, menos 6. Nuevamente, para hallar este término, hacemos la multiplicación. 1 por menos 6, menos 6. Y hacemos la suma. 12 menos 6, 6. Y como podemos ver, en esta parte no tenemos 0, como en este caso, cuando se ha elegido 2. Entonces, ¿de qué modo se hace la elección? De modo que en esta parte nos tiene que dar 0, ¿no? Entonces, el 1 no va a ser raíz. Entonces, el 1 no nos sirve. Pero vamos y verificamos para el 2, ¿no? Entonces, la reglita, ¿qué es? El 1 baja ahí abajo. Para obtener este número, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por menos, perdón, sí, para hallar esta parte que hacemos, multiplicamos 2 por 1, que sería 2. ¿A ver? 2 por 1, 2. Y hacemos la suma. Menos 3 más 2, menos 1. Para hallar este, ¿qué hacemos? 2 por menos 1, que sería menos 2. Y para hallar este, la suma. Menos 4 menos 2, menos 6. Para hallar este término, ¿qué hacemos? 2 por menos 6, que sería menos 12, ¿no? Menos 12, aquí está, hay un error de taipeo, ¿no? En esta partecita, aquí sí le falta un igual, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, aquí sí le falta un igual. Entonces, 2 por menos 6 da menos 12. Haciendo la suma de 12 con menos 12, tenemos 0, ¿no? Entonces, cuando tenemos entre los términos independientes 0, entonces esta ya es una raíz. El 2 ya es una raíz y se expresa como factor, como uno de los factores del polinomio de ese modo, ¿no? El 2 es raíz, por tanto, x menos 2 es un factor del polinomio. Es decir, es uno de los factores en los que se descompone el polinomio, una de las multiplicaciones del polinomio. Entonces, se continúa, ¿no? Se continúa hasta que ya no se pueda obtener este 0 en las últimas partes de esta notación. Entonces, aquí, ¿qué ha agarrado? Ha agarrado nuevamente el menos 2. Y nuevamente, aquí es como si tuviéramos otro nuevito que estamos comenzando. Es decir, para el término de grado superior 1, el siguiente menos 2 y el siguiente menos 6. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se bajaba el 1, aquí está, el 1 se ha bajado, y para obtener este valor, ¿qué era lo que se hacía? Se multiplicaba el menos 2 por el 1 y obtenemos menos 2. Sumando menos 1 menos 2, tenemos menos 3. Para obtener este, ¿qué hacemos? Multiplicamos el menos 2 por el menos 3 y obtenemos el
6 positivo, sumando con este 6 negativo, se obtiene 0, ¿no? Entonces, vean que aquí también nos ha salido 0. Y así continuamos y otro de los posibles que podríamos haber tomado, en este caso, el 3, ¿no? Entonces, en el 3, que tiene nuevamente, ¿no? Para el 3 tenemos los términos aquí, 1, menos 3 y 0, ¿no? Entonces, el 1 ya hemos dicho se baja nomás. Y para obtener este valor que hacemos, multiplicamos 3 por 1, 3, y la suma de estos dos, menos 3 más 3, que sería 0, ¿no? Entonces, para cuando hemos elegido x2, perdón, para cuando hemos elegido 2, teníamos el factor, teníamos como raíz 2, por tanto, el factor, uno de los factores del polinomio era x menos 2. Para cuando hemos elegido el valor menos 2, uno de los factores es, otro de los factores, perdón, es x menos la raíz menos 2, que sería en resumen x más 2, ¿no? Por regla de signos. Y para cuando hemos elegido el 3, tenemos el factor, el otro factor, x menos 3, ¿no? En este caso, ¿cuántas raíces hemos hallado? 1, 2, 3. 3 raíces del polinomio, entonces son las únicas. Y el polinomio, entonces, está anotado ¿de qué forma? Como la multiplicación de esos 3 factores que se ha hallado, ¿no? X menos 2, x más 2 y x menos 3. Entonces, una cosita aquí. Por ejemplo, a veces, no sé, cuando hemos aprendido tal vez las reglas de Ruffini, siempre nos han dicho, fíjense en el término independiente y hallan sus posibles divisores de ese número y esos van a ser los que posiblemente entran aquí. Sí, puede estar eso bien siempre y cuando el coeficiente del término de mayor grado sea 1. ¿Ya? Entonces, cuando el que le acompaña al mayor grado es 1, entonces simplemente nos fijamos en los divisores del término independiente. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos coeficiente 1 del término de mayor grado, simplemente nos fijamos en los divisores del término independiente y esos van a ser las posibles raíces que vamos a tener del polinomio. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Ya no obviaríamos este paso de decir posibles divisores del término independiente, posibles divisores del que le acompaña a la variable de mayor grado, ¿no ve? Entonces, ahí, podemos obviar este paso. Cuando tenemos el término de mayor grado, el coeficiente del que le acompaña al mayor grado, que es 1, entonces simplemente nos fijamos en los posibles divisores del término independiente. En este caso, como pueden observar, es el mismo, ¿no? Entonces, los posibles factores, las posibles raíces están aquí. Entonces, vuelvo a recalcar, esto solamente cuando el término que le está acompañando a la variable con mayor grado es 1. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí está haciendo, hallando los posibles divisores del 81, que son todos los que están ahí entre llaves. Entonces, nuevamente para esto, ¿qué es lo que hace? Lo primero, tiene que estar ordenado el polinomio. Entonces, aquí, ¿qué va a tener? Entonces, para que esté anotado como aquí. Entonces, aquí tenemos m a la cuarta más el cubo, no hay, ¿no? Entonces, es 0 veces m al cubo menos 18 m cuadrado más m, ¿hay la variable m? No, entonces más 0 veces m más 81, ¿no? Entonces está ordenado de mayor a menor los grados del polinomio y los coeficientes para cuando utilizamos división sintética o reglas de Ruffini, anotamos, ¿no? Entonces el coeficiente de m4 aquí está 1, el coeficiente de m3, 0, el coeficiente de m cuadrado menos 18, el coeficiente de m0 y el coeficiente de 81, perdón, de m a la 0, que sería 81, ¿no?
¿Y qué es lo que hace? Ya hemos dicho, siempre que agarremos cualquiera de estos, vamos a hacerlo apartito y si nos da 0, ese nos sirve. Si nos da 0 en esta parte, nos sirve, ¿no? Entonces aquí directamente en el ejemplo ya tenemos la elección para verificar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Agarramos el 1 y el 1 baja normal. Para obtener este 3, ¿qué hacemos? Multiplicamos 3 por 1, 3, y hacemos la suma, 3. Para obtener este 9, ¿qué ha hecho? 3 por 3, 9, y ha hecho la suma, menos 18 más 9, menos 9. 3 por menos 9, menos 27. Menos 27 más 0, menos 27 nada más. Luego, 3 por menos 27, menos 81. 81 positivo o negativo, 0. ¿No? Entonces, este es una de las raíces, es decir, uno de los factores del polinomio, cuando se descomponga, va a ser este m menos 3. Luego, como seguía teniendo factores para aplicar nuevamente la regla por división sintética, o Ruffini ha conseguido lo mismo, ¿no? Ha vuelto a anotar el 3 en este caso porque le ha resultado también para esta parte que le va a salir 0, ¿no? Y nuevamente, aquí tenemos los coeficientes ordenados y siempre el primero baja sin hacer nada. Para obtener este, hacemos 3 por 1, 3, la suma de 3, 3, 6. Para obtener este, 3 por 6, 18, y nuevamente la suma, ¿no? Menos 9 más 18, 9 positivo. 3 por 9, 27 positivo, con este 27 negativo, 0, ¿no? Entonces ha obtenido también aquí 0 y por tanto el otro factor o la otra raíz va a ser menos 3, diré 3, y por tanto el factor, otro de los factores de la descomposición del polinomio es nuevamente m menos 3. Y así para las raíces menos 3 y menos 3 también, hasta donde le ha podido dar 0, ¿no? En este caso, estamos viendo que hasta el final le está dando 0, es decir, estamos viendo que hasta el final está encontrando todas las raíces. Es decir, aquí tenemos un polinomio de grado 4 y ha encontrado sus 4 raíces, ¿no? Entonces, el polinomio está descompuesto como la multiplicación de m menos 3 por m menos 3 por m más 3 por m más 3, que está aquí anotado, ¿no? Entonces, puede que en algunos casos, cuando aplicamos esta reglita, sí hallemos en realidad todas las raíces del polinomio, es decir, sí podamos expresar en este caso como multiplicación de 4 factores, porque tenemos un polinomio de grado 4. Pero hay otros casos en los que no se puede llegar a esta descomposición final, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Entonces, en este nuevo ejemplo, tenemos que factorizar este polinomio de cuarto grado con variable y. Entonces, lo primero que verificamos para cuando queremos aplicar la reglita, que esté ordenado. ¿Está ordenado? Sí, está ordenado de mayor a menor. En este caso no tenemos el grado 3 de la variable y, pero ya sabemos que cuando no tenemos esa variable, anotamos 0 nomás cuando estemos aplicando la reglita. ¿Y qué hacemos aquí? Ya no podemos anotar solamente los divisores de menos 1, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, cuando tenemos el término que le está acompañando a la variable de mayor grado, diferente de 1, entonces tenemos que hacer nomás lo que nos está diciendo al inicio, ¿no? Es decir, hallar los posibles divisores del término independiente y dividirlo entre los posibles divisores, entre los divisores de el término de mayor grado. Entonces, primero, aquí están los divisores del menos 1. ¿Cuáles son los divisores del menos 1? Son el más menos 1. Y los divisores del 4. ¿Quiénes son los divisores del 4? Positivo, negativo 1, positivo, negativo 2, positivo, negativo 4.
Entonces, ¿quiénes van a ser las posibles raíces o cómo se va a poder descomponer el polinomio? Entonces, agarramos estos divisores del término independiente y los dividimos entre los divisores del término de la variable más grande. Es decir, agarramos el 1, lo dividimos entre 1, entre 2, entre 4. 1 entre 1, 1, 1 entre 2, un medio, 1 entre 4, un cuarto. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, por cómo están, ¿no? Aquí con sus signos. Entonces, los posibles los posibles factores, las posibles raíces del polinomio son estas. ¿Y qué es lo que hacemos? Seguidamente, como ya está ordenado esto, anotamos todos los coeficientes, ¿no? Ahí está anotado. El que le acompaña al Y4, 4, el que le acompaña al Y3, que sería 0 porque no hay, el que le acompaña al Y2, menos 9, el que le acompaña al Y, menos 6, y el término independiente, menos 1. Entonces, para este caso, la primera elección que se ha realizado es el menos 1. Entonces, ¿qué ha hecho? Para el menos 1. Ya hemos dicho esto, esta parte siempre baja el 4, ¿no? Y luego se hace la multiplicación. Menos 1 por 4, menos 4. Se hace la suma y se obtiene menos 4 nomás. Menos 1 por menos 4, 4 positivo. 4 positivo menos 9, menos 5. Menos 1 por menos 5, 5 positivo. 5 menos 6, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. 1 positivo con 1 negativo, 0. ¿No? Entonces, como aquí hemos obtenido 0, pues uno de los factores es este, ¿no? Es decir, una de las raíces es x igual a menos 1. Perdón, y igual a menos 1. Por tanto, uno de los factores es y más 1. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir y igual a menos 1. ¿Ve? Entonces, una de las raíces y menos 1. Pero como factores para anotar en la descomposición del polinomio, anotamos de ese modo. Luego, nuevamente, agarra el menos 1 medio. Y ya hemos dicho, este siempre va a bajar sin hacer nada. Entonces, menos 1 medio por un cuarto, menos 2 negativo, menos 2, menos 4, menos 6. ¿No? Menos 1 medio por menos 6, 3 positivo. 3 positivo menos 5, menos 2. Y menos 1 medio por menos 2, 1 positivo. Menos 1 con 1, 0 y obtiene esto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la otra raíz, y igual a menos 2. Por tanto, tenemos el factor y más 2, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, la elección del 1/4 para seguir viendo si va a ser o no va a ser raíz, vamos a obtener en esta parte, cuando queramos en la última parte de esta notación, no vamos a obtener 0. Por tanto, queda hasta donde obtengamos 0 nomás. Entonces, en este caso no hemos llegado a tener las cuantas raíces que tiene este polinomio. Este polinomio tiene 4 raíces, pero solamente cuando hemos hecho esta descomposición hemos hallado 2 raíces, ¿no? Entonces, estas 2 raíces son 2 de los factores del polinomio, ¿no? Entonces, el polinomio se va a escribir como la multiplicación de y más 1 por y más 1 medio, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el polinomio resultante de coeficientes estos que nos ha sobrado. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, hemos hallado 2 raíces. ¿Cuántas raíces falta? 2. Entonces, los números que aquí nos ha sobrado son estos los que faltan. Entonces, aquí vamos a anotarle el coeficiente x cuadrado. Aquí le vamos a anotar el coeficiente x y aquí el término independiente para lo que nos ha sobrado, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? La multiplicación de, en este caso, esto va a ser igual a que a la multiplicación de y más 1 multiplicado por y más 1 medio, multiplicado por ¿quién? Por lo que nos ha resultado aquí, por lo que nos ha quedado aquí. Al coeficiente x cuadrado le va a acompañar 4.
perdón, al término x cuadrado le va a acompañar 4, al término x le va a acompañar menos 6 y el término independiente, lo que nos ha sobrado. Es decir, aquí vamos a tener 4x cuadrado menos 6, en realidad es y, ¿no? Entonces aquí tenemos 4y cuadrado, y menos 2, ¿no? Entonces aquí esto igual es y, por si acaso. Entonces este que nos ha quedado y cuadrado, este que nos ha quedado y este es el término independiente. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué es lo que más ha hecho aquí abajito? Simplemente ha hecho la factorización del término coeficiente en común que tienen estos, ¿no? Aquí esto ha factorizado el término, el coeficiente 2, ¿no? Y es lo que ha hecho en esta partecita, ¿no? Entonces, aquí ha factorizado el coeficiente 2 y ha hecho que ingrese a esta parte del coeficiente que se está multiplicando, ¿no? Entonces, eso ya, pero ya es eso, cuentas nomás ya, ¿no? Entonces, aquí a fin de que no tenga un medio, ¿qué ha hecho? Le ha sacado el 2 de aquí, porque se está repitiendo aquí. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 6, aquí tenemos 2. Es decir, 4 es 2 por 2, 6 es 3 por 2 y 2 es 2 por 1, ¿no? El 2 ha factorizado y ha hecho que ese 2 ingrese en esta parte de esta sumita y pues ha obtenido esto, ¿no? Entonces aquí tenemos y más 1 multiplicado por 2 veces y más 1 multiplicado por lo que ha quedado aquí después de factorizar el coeficiente 2, que sería 2y cuadrado menos 3y menos 1. ¿No? Entonces, de ese modo podemos utilizar la división sintética o regla de Ruffini para cuando tenemos polinomios de grado ya más que 2, ¿no? Porque cuando tenemos de grado 2 ya tenemos reglitas también para poder factorizar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que también podemos ver nosotros cuando tenemos polinomios? Cuando tenemos polinomios queremos hacer diferentes operaciones, una de las cuales es la simplificación de polinomios. Entonces, para ello, nosotros debemos, o simplificación de polinomios, o suma de polinomios, resto de polinomios, división de polinomios, etc. Para ello, estos conceptos que ahora vamos a ver nos van a servir para poder realizar las diferentes operaciones que vamos a tener. Por ejemplo, nosotros ya sabemos hallar máximo común divisor, mínimo común múltiplo de números, ¿no? De números enteros. Entonces, aquí nos dice que también existe máximo común divisor y mínimo común múltiplo en expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es el término polinomio que divide exactamente a todas y cada una de las expresiones dadas. Muy bien, la definición. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el máximo común divisor? Dice. El máximo común divisor va a ser obteniéndose de la siguiente manera. Primerito, dice, vamos a obtener el máximo común divisor de los coeficientes. Eso ya saben. El máximo común divisor de los coeficientes, ya saben cómo hallar. Después, se toman los factores, ya sean estos monomios o polinomios, de menor exponente que tengan en común y se multiplican por el máximo común divisor del coeficiente. ¿No? Entonces, a modo de ejemplo, este ejemplo sencillito. Dice, encuentra el máximo común divisor de 15x cuadrado y cubo z con 24x y cuadrado z con 36y cuarta z cuadrado. Entonces, ¿qué hace? Primero, obtiene el máximo común divisor de los coeficientes. Máximo común divisor de los coeficientes, es decir, de 15, 24 y 36.
Entonces, para hallar el máximo común de los, máximo común divisor de los coeficientes, le ha salido 3. ¿No? Entonces, es el 3 el que les divide a toditos y tal que si yo divido este entre 3, voy a obtener un número entero. Lo mismo, 24 entre 3, número entero, y 15 entre 3, número entero. Luego dice, se toman los factores que tengan en común y se escogen los de menor exponente. Entonces, ¿qué factores tienen en común? En este caso, tienen el factor X en común, toditos, no, ¿no ven? Entonces no podemos decir que X es un factor en común. ¿Tienen el factor Y en común, toditos? Sí, tienen el factor Y. Entonces, de ese factor en común Y que tienen toditos, elegimos el de menor grado. Ahí está, que sería en este caso Y cuadrado. De Z, vemos, tienen los tres factores, tienen los tres Z. Aquí está, tiene este Z, tiene este Z, tiene este Z. Entonces, de todos ellos elegimos el de menor grado, el que sería simplemente Z, ¿no? Porque aquí tenemos Z cuadrado, el de menor grado Z. Entonces, juntando esos dos, el máximo común divisor de los coeficientes, que era 3, y el de las variables, que sería y cuadrado z, ¿no? Es como estar sacando el factor común, lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué factor en común tienen estos tres? Bueno, también podemos hablar de lo que es el mínimo común múltiplo entre expresiones algebraicas, ¿ya? ¿Y qué es? El mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es el término algebraico que se divide por todas y cada una de las expresiones dadas. Regla para obtener. Primero, lo mismo que cuando hallamos máximo común divisor, se obtiene, dice, el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Eso ya saben. Y después, ¿qué hace? Se toman los factores que no se repiten y los que se repiten, se va a tomar el de mayor exponente y se multiplican por el mínimo común múltiplo de los coeficientes. ¿Ya? Entonces, para esto, para hallar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, tenemos que saber factorizar, es decir, anotar el polinomio en sus factores, ¿no? Descomponer el polinomio en factores. Es decir, para esta parte tenemos el siguiente ejemplo. Dice hallar el mínimo común múltiplo de los polinomios 4m cuadrado más 8m menos 12, el polinomio 2m cuadrado menos 6m más 4 y el polinomio 6m cuadrado más 18m menos 24. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Bueno, en este caso está haciendo primero la descomposición en factores de cada polinomio, ¿no? Pero primero que les decía, se obtiene el mínimo común múltiplo de los coeficientes, que aquí está, ¿no? Esta parte ha hallado el mínimo común múltiplo de los coeficientes y después cada polinomio agarra y lo descompone en factores, es decir, lo anota, lo factoriza, ¿no? Entonces, este primer polinomio se ha factorizado como este producto, el segundo polinomio como este producto, el tercer polinomio como este producto. De esas anotaciones, de sus factorizaciones de cada uno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha visto cuáles son diferentes. Entonces, en este caso, tenemos el m más 3, tenemos el m menos 2, el m menos 1 y el m más 4, porque estos se están repitiendo, ¿no? Entonces, aquí está. El mínimo común múltiplo de los números, 12. El mínimo común múltiplo de los factores es m más 3, m menos 2, m más 4 y m menos 1, ¿no? Entonces, en total, el mínimo común múltiplo de todos estos, de estos tres polinomios, simplemente es la multiplicación de los coeficientes, del coeficiente que se ha tomado del mínimo común múltiplo de los coeficientes de cada uno y multiplicado, ¿no? Por los términos que se ha hallado de los
escogiendo, ¿no? De la descomposición en factores de cada uno de los polinomios. Entonces, esas dos partes nos van a servir para cuando nosotros estemos realizando operaciones elementales o combinación de operaciones con fracciones algebraicas. Bien, ahora, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Inge, el mínimo común múltiplo es como sacar factor común, ¿no? Exacto, es como común denominador. Sí. Entonces, siempre, ¿no? Cuando estamos con expresiones algebraicas, hallar común denominador. Entonces, sí, estamos hablando de eso. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas más podemos hacer lo que es con expresiones algebraicas? Entonces, podemos tener lo que es las fracciones algebraicas, que simplemente es la división entre dos polinomios, ¿no? Dos polinomios en este caso. En este caso. A ver, una fracción algebraica contiene literales y se simplifica al factorizar el numerador y el denominador y al dividir aquellos factores que se encuentren en ambas posiciones, como a continuación se ejemplifica, ¿no? Entonces, para cuando tenemos nosotros fracciones algebraicas, es decir, cuando tenemos polinomio sobre polinomio, podemos realizar, dependiendo de cómo estén dados, sus respectivas simplificaciones, ¿no? En este caso, para la simplificación, ¿qué nos va a servir? Saber factorizar, ¿no? Entonces dice, para cuando tenemos una simplificación, lo que nosotros hacemos es anotar tanto numerador como denominador como descomposición en sus factores, ¿no? Entonces, uno de los métodos sería eso, ¿no? Entonces, en este caso es lo que nos está diciendo, es lo que hemos aprendido y nos dice, ¿no? De simplificar esta fracción. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí tiene la fracción y ¿qué hace? Factoriza, descompone en factores. En este caso, en el numerador y denominador, cada uno está haciendo simplemente por factor común, ¿no? Tanto en numerador como denominador. Y ahí ya teniendo quienes son iguales, pueden simplificarse, ¿no? En este caso, cuando he hecho la factorización del numerador, he obtenido esto, del denominador, he obtenido esto, y ve que se repiten tanto en numerador como denominador, misma expresión, y lo simplifica, ¿no? Entonces, una de las maneras para cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones y queremos simplificarlas, sería anotarlas con tanto el numerador como el denominador, como descomposición en factores y ver los que se repiten y simplificarlos, ¿no? A pesar de que también ahí podemos utilizar otro tipo de técnicas para cuando queremos simplificar, que también llevarían al mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí el 8a cuadrado puede repartirse tanto a esta parte del numerador como a esta parte y hacer las operaciones, se va a ir simplificando algunas cosas, se va a ir haciendo operaciones y se va a obtener también el mismo resultado, ¿no? Pero en este caso lo que más nos aconsejan, lo más recomendable es, si nosotros queremos simplificar una fracción, entonces anotar tanto numerador como denominador en factores, descomponer tanto numerador como denominador en factores y de ahí ya teniendo multiplicaciones sabemos que podemos simplificar, ¿no? Entonces recuerden siempre, cuando nosotros tenemos multiplicaciones en numerador y multiplicaciones en denominador, podemos simplificar los que son iguales, pero no es lo mismo cuando tenemos sumas, ¿no ve? Porque cuando tenemos sumas en el numerador y tal vez multiplicaciones en el denominador, no podemos simplificar, ¿no ve? Eso nunca se confunda. Entonces, vuelvo a recalcar, para cuando tenemos que simplificar fracciones algebraicas, lo ideal siempre es anotar tanto numerador como denominador en descomposición, en factores, ¿no? Como producto de factores, es decir, descomponerlos en factores y hacer la respectiva simplificación. Por ejemplo, aquí
tenemos estos ejemplos. Entonces, tenemos el ejemplo, esta fracción, ¿no? De polinomios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra el numerador y lo factoriza. Agarra el denominador y lo factoriza. Aquí está anotado como producto en factores, está descompuesto. Ya después, teniendo esa descomposición tanto de numerador como de denominador, ahí hace ve cuáles se repiten y los simplifica, ¿no? En este caso, el que se repite es x menos 3, aquí abajo x menos 3 y simplifica, ¿no? Y queda aquí x menos 3 nada más multiplicado por x más a. Entonces, vuelvo a recalcar, siempre que tengamos simplificación de fracciones, anotar tanto numerador como denominador en sus descomposiciones de factores, ¿no? Entonces, anotar como multiplicación de otros polinomios más pequeños. Anotar como multiplicación de otros polinomios más pequeños. Lo propio aquí tiene esta división de, esta división de polinomios. Entonces, quiere simplificar. Lo mismo, anota tanto numerador como denominador en factores. Entonces, aquí, por ejemplo, es fácil de ver, ¿no? Cómo se va a anotar en factores, en multiplicación, cómo se va a descomponer. Arriba también es fácil verlo, simplemente está haciendo factorización por términos en común en cada uno y luego está viendo la forma de ecuaciones que ya teníamos, ¿no? X cuadrado menos b más bx más c, ¿no? Y ha utilizado igual esas técnicas que ya se ha visto para poder escribir tanto numerador como denominador como descomposición en sus factores. Entonces, ya teniendo descomposición en sus factores, ha visto cuáles en común tiene tanto numerador como denominador y lo ha ido simplificando, ¿no? Por ejemplo, aquí está anotado de diferente manera, pero simplemente está variando por un signo, ¿no? En este caso, para poder hacer su simplificación, o lo mismo en este. Entonces, ya haciendo la simplificación, viendo ya más a detalle aquí abajo, ve cuáles se repiten, cuáles no, y lo simplifica y obtiene eso. Vuelvo a recalcar, cuando tenemos que simplificar una división, cuando tenemos que simplificar división de expresiones algebraicas, anotamos como su descomposición en factores, tanto numerador como denominador, y luego vemos quiénes se pueden simplificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de simplificar todo este polinomio sobre este polinomio. Aquí obviamente ya no es claro ver en cómo se están descomponiendo, ¿no? Ya no es un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado 3. Entonces, para cuando tenemos que resolver este tipo de simplificaciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a descomponer numerador y denominador en sus factores. Para ello, ¿qué es lo que vamos a utilizar? En este caso ya sabemos, ¿no ve? Podemos utilizar descomposición de polinomio por división sintética, es decir, el Ruffini, ¿no ve? Que conocemos en el numerador. Entonces, eso, aquí ese problemita está internamente, ya está, ¿no ve? Internamente ya he hecho ese de lo de Ruffini y ha obtenido su descomposición como este producto de factores. Lo mismo para el denominador, utilizando Ruffini, como, o sea, ustedes pueden verificar, y ha obtenido que el polinomio del denominador puede expresarse como el producto de estos factores, ¿no? Ya teniendo de cada uno la descomposición, pues hace la respectiva simplificación, viendo quiénes son iguales tanto en numerador como en denominador. Entonces, nuevamente, recalco, cuando tenemos que simplificar, siempre intentemos anotar como productos. Y ahí vamos a simplificarlo viendo quiénes se están repitiendo, ¿no? Entonces, a ver.
Ya, entonces aquí tal vez podemos, nos va a dar tiempo tal vez de ver un poquito para practicar lo de Ruffini. Por ejemplo, podemos verlo para el numerador. Entonces, en el numerador, ¿cómo será que se va a escribir esto? Y bueno, ya tenemos aquí una chanchulla, ¿no? Para ver las raíces, pero por pasos, ¿qué tendríamos que hacer? Digamos, queremos factorizar el polinomio, este polinomio. Es decir, aquí dentro ya estamos viéndolo, ¿ve? Aquí dentro está factorización. De esa factorización es lo que ha salido esto. Entonces, el primer paso sería factorizar 12 más 37x más 2x cuadrado menos 3x cubo, ¿no? Entonces, tenemos polinomio de grado mayor a 2. Entonces, recurrimos a lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero ordenamos este polinomio, ¿no ve? Ordenamos de mayor a menor. Entonces, primero va a ser el menos 3x cubo más 2x cuadrado más 37x más 12. Entonces, para descomponer por la regla de división sintética, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los coeficientes, hemos dicho. Menos 3 más 2 más 37 y más 12. Entonces agarramos eso y anotamos, ¿no? Entonces, entre los posibles divisores, ¿quiénes van a estar? En este caso, entre los posibles divisores, ¿quiénes van a estar? Primero tendríamos que agarrar los divisores del 12, que serían un conjuntito, ¿no? El más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12. Y los divisores de menos 3, ¿quiénes son los divisores del menos 3? Más menos 1 y más menos 3. De esos vamos a agarrar el conjunto de los divisores, de los resultados de dividir los divisores de este con este, ¿no? De ello vamos a obtener nuevamente un conjuntito. Pero en ese conjuntito van a estar pues estos, ¿no? Que aquí ya tenemos un poquito de chanchulla para aminorar los pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué raíces tiene este polinomio? ¿Qué raíces vamos a poder obtener? Podemos obtener el x menos 3, ¿no? Entonces, nuestro primer numerito que podemos tomar aquí, podemos tomar el menos 3. El menos 3. Entonces, para hallar los numeritos que van a ir aquí, que hemos dicho, primero siempre este va a bajar, ¿no? Menos 3. Menos 3 por menos 3, 9 positivo, ¿no? 9 positivo, más 2, 11. Menos 3 por 11, menos 33. 33 negativo más 37, 4 positivo. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 12 más 12, 0. Y continuamos. Podemos, en este caso, tomar ahora el 4. Bueno, primero de aquí, el factor que tenemos, que hemos hallado es x menos menos 3, que sería x más 3. Para esta segunda parte, ya hemos dicho, este siempre baja, nunca se hace nada, menos 3. Y para hallar este multiplicamos 4 por menos 3, menos 12. Menos 12 más 11, menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. 4 positivo, 4 negativo, 0, ¿no? Entonces, de este se ha obtenido el otro factor, x menos 4. Nuevamente, para la última raíz, en este caso también podemos tomar el menos 1/3, ¿no? Entonces, considerando esto, menos 1/3.
Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos dicho, siempre baja, menos 3. Menos 3 por menos un tercio. Menos 3 por menos un tercio nos da la unidad positivo. Menos 1 más 1, 0. ¿No? Entonces, el otro factor que tenemos es aquí, x menos un tercio, que sería x más un tercio. Entonces, ¿en qué términos se ha descompuesto el factor, el polinomio? El polinomio se ha descompuesto en, aquí no nos ha quedado 1, nos ha quedado menos 3, entonces ese menos 3 va a ir a multiplicar a todo. Menos 3 multiplicado por, ¿quién? El primer factor, x más 3, multiplicado por, ¿quién? El segundo factor, x menos 4, multiplicado por, ¿quién? El tercer factor, x más un tercio. Entonces, desarrollando esto, obtenemos lo que es esta parte del numerador, ¿no? Porque este menos 3, en realidad este 3 puede venirse a multiplicar a este lado y hacer que desaparezca esta fracción, y aquí obviamente va a ir multiplicado al x por el 3 que tenemos esta parte, ¿no? Entonces, para simplificar esta fracción, que ha sido importante conocer la descomposición en factores, y para conocer la descomposición en factores se ha recurrido a la división sintética o Ruffini, obviamente tanto en numerador como denominador, y de ahí a las respectivas simplificaciones para obtener el resultado. Entonces, eso en cuanto a simplificaciones de fracciones algebraicas. Bien, por último de esta parte, para el capítulo 2, tenemos aún que ver con lo que son las operaciones con términos algebraicos, ¿ya? Con operaciones, en todo tipo de operaciones, vamos a ver, tanto suma, resta, multiplicación, división, ya sean de fracciones algebraicas o solamente de expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, el último subtópico del capítulo 2 es operaciones elementales con fracciones algebraicas, entre las cuales tenemos la suma y la resta de fracciones. Entre ellas tenemos aquellas que tienen denominador en común y aquellas que no. Cuando tenemos denominador en común es fácil, ¿no ves? Como cuando nosotros sumamos números. Por ejemplo, cuando sumamos 2 tercios más 5 tercios, es facilito, ¿no ve? Anotamos el denominador y sumamos los numeradores, 2 más 5. Lo mismo ocurre para cuando nosotros estamos sumando o restando fracciones algebraicas que tienen denominador en común, ¿ve? Como en este caso. ¿Tenemos denominador en común? Sí. Entonces, para su suma, simplemente se procede a sumar los numeradores, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, pueden recurrir directamente a sumar los numeradores o, como en este caso, primero llegar a lo más simple de la expresión, de cada expresión que está realizándose, de las que está realizándose la operación. En este caso les está haciendo sumar estos. Pueden hacerlo directamente, sí, o pueden optar también por primero simplificar cada uno de los términos que se está sumando. En este caso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para el primero, ¿qué hace? Tiene la fracción 2a menos a cuadrado por b dividido entre a cuadrado b, ¿no? Entonces, ahí por factor común está sacando y después está haciendo la respectiva simplificación, ¿no? Y obtiene este resultado. Lo propio para el otro sumando, se está intentando anotar en un término más corto. Para ello está haciendo la simplificación, nuevamente por factor común, ¿no? Y las expresiones equivalentes a la primera y segundo sumando son estas, ¿no? Después de la respectiva simplificación.
Y pues para la suma, ya les he dicho, ¿no? Cuando tenemos denominador común o que se repiten, entonces simplemente se hace la suma de los numeradores. En este caso, ahí está realizando la suma y obtiene el resultado. Entonces, cuando tenemos fracciones algebraicas y queremos sumar o restar, nos fijamos en los denominadores. Cuando tienen denominador igualito, entonces fácil. Simplemente sumamos o restamos numeradores. Pero puede que se nos presente problemas donde tenemos operaciones de suma, resta de fracciones, pero con denominador diferente, ¿no? Entonces, cuando tienen denominadores diferentes, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a recurrir al común denominador, se va a recurrir al mínimo común múltiplo, ¿no? Y ya hemos visto que sí podemos podemos extraer lo que es el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. En este caso, eso es lo que va a servir para cuando tenemos suma resta de fracciones algebraicas con diferentes denominadores, como en este ejemplo. Entonces, queremos hacer esta suma, entonces nos fijamos en los denominadores. Los denominadores no son iguales, entonces recurrimos al cálculo de el común múltiplo, el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se calculaba? Calcular el mínimo común múltiplo de 2 y 4, que en este caso es 4, y de y cuadrado con x cuadrado, que en este caso resulta x cuadrado y cuadrado nada más. Luego, ¿qué hace? Entonces, agarra este y lo divide entre esta expresión, ¿no? Agarra esto, lo divide entre esto y el resultado lo multiplica al 3x, ¿no? Es decir, anota 3x y anota el resultado de dividir este con este. Dividiendo este con este, 2x cuadrado. Más, ¿qué hace? Agarra, bueno, anota el 5y. Luego, ¿qué hace? Agarra el denominador común que tienen, común múltiplo, lo divide entre este y lo anota, ¿no? Entonces, 4x cuadrado por y cuadrado dividido entre 4x cuadrado, simplemente da y cuadrado. Y hace las respectivas multiplicaciones y se queda ahí, ¿no? Esta parte porque ya no hay más que hacer, no se puede hacer ninguna otra simplificación, ni como ni tienen términos en común, o sea, nada. Ahí nomás el resultado. Lo mismo para este otro ejemplo. Entonces, quiere hacer esta resta de estas fracciones de expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué hace? El denominador en común que tienen ellos, ¿no? El común denominador. ¿Cuál es? Entonces, haya, ¿no? En este caso, vemos fácilmente que el común denominador va a ser x más h multiplicado por x, que está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Anota como denominador S y para obtener, para las operaciones del numerador, agarramos esto, dividimos entre esto y obtenemos ¿cuánto? X multiplicado por x más h entre x más h, nos queda nada más x. X por una, x, ahí está, ¿no? Y luego x por x más h dividido entre x, nos va a quedar x más h, ¿no? X más h. Que está aquí arriba, multiplicado por el menos 1. Y haciendo las respectivas operaciones aritméticas, ya se tiene el resultado, ¿no? Entonces, para cuando tenemos suma resta de fracciones con diferentes denominadores, recurrimos al mínimo común múltiplo, ¿no? Entre sus denominadores. Lo mismo podemos tener ejemplitos donde tenemos más combinaciones de operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, que no lo vamos a desglosar porque el tiempo no nos va a permitir. Pero las pautas ya están, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para la resolución de lo mismo, ¿no? Haya el común denominador de estos dos.
En realidad aquí sabemos, ¿no?, que esto está dividido entre 1. Entonces hay el común denominador entre x cuadrado más 1 a la 1 medio y 1, que sería solamente esto, y luego hace las respectivas operaciones y al final obtiene este resultado, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, que aquí seguimos viendo lo que son las operaciones con potencias. Entonces eso es muy importante, hay que recordarlo siempre. Bien, entre otras de las operaciones que podemos realizar con fracciones algebraicas son la multiplicación y la división. En este caso, para la multiplicación de fracciones algebraicas, dice que vamos a seguir la siguiente reglita. Entonces, regla para multiplicar fracciones algebraicas. Entonces, lo primero dice, descomponer en factores los elementos de las fracciones que se van a multiplicar. Se simplifican aquellos términos que sean comunes en el numerador y denominador de las fracciones que se van a multiplicar. Multiplicar todos los términos restantes, ¿no? Entonces, aquí también nuevamente vemos que es importante conocer lo que es la descomposición en factores de polinomios. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo sencillito, les está pidiendo multiplicar las fracciones algebraicas 2x cuadrado sobre 3y multiplicado por 3y cuadrado sobre 4x multiplicado por 5y sobre 2y, ¿no? Entonces hace la respectiva multiplicación, numerador entre términos de los numeradores y denominadores, con las operaciones de exponentes que se conoce, para tanto como para tomando la base x, la base y, obtiene esos resultados, ¿no? Tanto el numerador como el denominador, y nuevamente, ¿no?, con operaciones de los exponentes que se conoce, propiedades de exponenciación, obtiene para la base x solamente elevado al cuadrado, para la base y elevado a la 1, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Para la base x tenía x cubo sobre x, que sería misma base, exponentes se restan cuando es división, ¿no? 3 menos 1, 2. Para el y, tenía y cubo sobre y cuadrado. Se anota la base y los exponentes se restan. 3 menos 2, 1. ¿No? Entonces, este es uno de los ejemplos más simples para cuando tenemos multiplicación de fracciones algebraicas. Otro de los ejemplos donde sí se puede aplicar lo que nos está diciendo la reglita. Entonces, dice multiplicar estas expresiones en fracciones algebraicas, ¿no? Entonces, tenemos esta fracción, esta fracción, esta fracción. Entonces, ¿qué es lo que nos decía en la reglita? En la reglita nos decía, anoten cada uno de las fracciones en su forma de descomposición, tanto numerador y denominador, descompónganlo, anoten como producto de factores. Entonces, en este caso, ha hecho eso, ¿no ven? Aquí ha anotado la descomposición en factores de numerador-denominador. Lo propio para la segunda fracción, ha anotado como multiplicación en factores, tanto de numerador como denominador, y para el tercer multiplicando lo mismo, ¿no? Ha anotado en descomposición de factores, tanto numerador como denominador. Ya de ahí, haciendo algunas operaciones y viendo al final los términos en común del numerador y denominador, ha ido simplificando para obtener el resultado, ¿no? Entonces, nuevamente aquí nos estamos dando cuenta que es el concepto o las técnicas de factorización que se ha visto nos sirven para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Por último, tenemos lo que es la división de fracciones algebraicas, que no es más que un caso particular de lo que es la multiplicación de fracciones algebraicas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Regla para dividir fracciones algebraicas. Primero se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Es como cuando hacemos extremos y medios, ¿no? Cuando tenemos una división. De lo que resulta el numerador de la fracción solución. El denominador de la fracción solución se obtiene al multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. De preferencia, los productos se dejan indicados. Claro, en aquí, como les digo, estamos viendo más un poco más desglosado lo que hacemos cuando decimos extremos y medios. ¿No? Se simplifican los términos o factores que sean comunes en el numerador y denominador de las fracciones.
se multiplican todos los términos restantes, ¿no? Entonces, como hemos visto, entonces una división no es más que un caso particular de multiplicación. ¿Qué caso particular? Por ejemplo, para este caso, en este ejemplo que tenemos, m cuadrado sobre 3n cuadrado, todo dividido entre 3m más n cubo. Entonces, esto simplemente se convierte en una multiplicación de fracciones, ¿no? Entonces, ¿qué multiplicación? 3n cuadrado multiplicado por ¿quién? N cubo sobre 2m. ¿No? Entonces, básicamente la división de fracciones algebraicas es una multiplicación de fracciones algebraicas, como estamos viendo en este caso. Entonces, para resolver también podemos seguir las reglitas y también las reglitas que ya son deducidas de la parte de la multiplicación. ¿No? Ahí tenemos a modo de ejemplo esas dos divisiones de fracciones algebraicas. En este caso, la división de esta fracción algebraica por esta división, por esta fracción algebraica, esta división. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como lo que les he dicho, ¿no? Extremos y medios. Y para poder anotar esta fracción como producto. Ya conociendo anotado como producto, pues ya sabemos. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces es una división, pero se puede anotar como una multiplicación. Ya teniendo como una multiplicación, pues se hacen las respectivas operaciones que ya conocemos, que inicialmente es factorizar. Entonces la factorización es importante para estas partes. Otro de los ejemplos con los que nos podemos encontrar este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, para este caso, en este ejemplito, se tiene la división ya no de solamente de fracciones algebraicas, ¿no? Sino de operaciones combinadas, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hace primero? Convertir esto a una fracción algebraica. Para ello, hace las respectivas operaciones que se tienen, ¿no? Entre expresiones algebraicas y fracciones algebraicas, como se está viendo en el ejemplo, ¿no? Entonces, resuelve todo lo que está en este primer paréntesis, todo lo que está en este segundo paréntesis, y obtiene fracciones algebraicas que al final de cuentas nuevamente se va a convertir en una multiplicación, y para lo cual, para su resolución, nuevamente recurre a lo que es la factorización, la descomposición en factores de los polinomios que conciernen, que están tanto en numeradores como en denominadores, y las respectivas simplificaciones al final. Bien, entonces el ejemplito anterior ya era un poquito, ya también visto como combinación de operaciones, ¿no? Porque se tenía sumas, restas y multiplicaciones, divisiones también. Entonces, con expresiones algebraicas, con fracciones algebraicas, ¿qué es lo que se puede hacer también? Una combinación de todas las operaciones. ¿Qué operaciones? De divisiones, productos, sumas, restas y todas sus combinaciones, ¿no? Como por ejemplo, estas. Por ejemplo, aquí tenemos fracciones algebraicas que se están multiplicando y luego se están restando con otra fracción algebraica. Entonces, nuevamente, aquí tenemos también que respetar la jerarquía de las operaciones que se realiza. ¿Ya? Entonces, primero se harán las multiplicaciones, en este caso, ¿no? Que tenemos aquí, y por último recién es lo que realiza la resta, ¿no? Que está en esta parte. Entonces, vuelvo a recalcar, para cuando tenemos fracciones algebraicas y vemos que están anotadas así, lo que se nos tiene que venir a la mente siempre es anotar como descomposición en sus factores. Esa descomposición en factores es lo que permite que la fracción ya se vuelva un poco más corta, ya que se van a simplificar varios de los términos
en común que se va a lograr obtener. Entonces aquí, ¿no? Lo propio ha hecho las descomposiciones de cada parte de numeradores, denominadores y sus respectivas simplificaciones. Después de hacer la multiplicación, recién ha ido a lo que es la resta, ¿no? Entonces tenía una resta de fracciones algebraicas con diferente denominador, entonces ha hallado el común denominador y pues ha hecho las respectivas operaciones. Bien, para finalizar, también podemos encontrarnos con operaciones entre fracciones, pero ya cuando tenemos fracciones con tanto que numerador y denominador estén constituidas por operaciones algebraicas, ¿ya? Como en este caso. Entonces, cuando tenemos fracciones complejas, dice que no es más que cuando el numerador y el denominador están conformados por operaciones algebraicas, como por ejemplo esta. Entonces, tenemos esta fracción compleja, pues el numerador y denominador están conformados por operaciones algebraicas. En este caso, suma de fracciones algebraicas y en este caso, resto de fracciones algebraicas. Entonces, para la realización de este ejercicio, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Como en los anteriores ejercicios cuando teníamos parecidos, siempre resolver lo que está en paréntesis, ¿no? Aquí está, resuelve m más m sobre n y obtiene este cociente y a ese le tiene que dividir el resultante de la operación de n menos 1 sobre n, ¿no? Haciendo ya la resta de fracciones algebraicas, viendo si tiene denominador o no tiene denominador común, obtiene esos resultados, ¿no? Y luego ya nuevamente sabemos que una división es un caso particular de multiplicación, simplemente invertimos el segundo o el término que se está dividiendo, ¿no? En este caso, esta división lo anotamos como producto. Aquí está anotado. Y haciendo las respectivas simplificaciones, desglosando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferencia de cuadrados, ahí para que pueda simplificarse con alguna factorización de los términos de arriba, se ha desarrollado y se ha obtenido esos valores, ese resultado. Y también podemos encontrarnos con este tipo de problemitas, ¿no? Donde tenemos también combinaciones de operaciones elementales entre fracciones algebraicas. Aparte, aquí estamos con una fracción compleja, ¿no? Tanto numerador como denominador están conformadas por operaciones dentro, ¿no? Operaciones combinadas. Entonces, en este caso, para cuando por ejemplo, tienen este tipo de ejercicios, entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Entonces, lo que va a hacer primero siempre es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver esto y en el numerador obviamente no vamos a poder hacer nada. En el denominador sí hay mucho que hacer y que es lo primero que deberíamos de recurrir. De hecho, no vamos a poder obtener todavía todo este valor que está aquí, ¿no? Entonces vamos a ir desglosarlo por partes. Entonces siempre vamos a ir a las partes secundarias. Entonces primero va a resolver esto, ¿a cuánto será? Después va a resolver todo el denominador, después todo este cociente y por último recién va a operarlo con b más 2 en este caso, ¿no? Entonces, bien detalladito está en ese ejemplo que está ilustrado ahí, que también está en su texto, ¿ya? Entonces, para mayor detalle, pueden también recurrir a lo que es el texto. Para esta parte, chicos, de factorización y fracciones algebraicas, que es del capítulo 2, se ha considerado los capítulos, a ver, aquí se los voy a anotar en otra hojita para que si quieren ver más ejemplitos, recurran a esos capítulos. Ya, entonces, para el capítulo 2,
que tenemos de lo que hemos visto, se han tomado los capítulos 3, capítulo 4 y capítulo 5 de la parte de álgebra. ¿Ya? Entonces, en el primer tema, los capítulos que se han tomado, que eran el 3, 6, 8, 11, si no me equivoco, eran de los capítulos de la parte de aritmética. ¿Ya? Entonces, para este capítulo 2, se está considerando el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de los contenidos de álgebra del libro de referencia principal que tienen. Entonces, a modo de que, para que no nos confundamos, el capítulo 1 está considerado los capítulos 3, 4, 6, 8 y 11, pero estos de aritmética. Entonces, el capítulo 1 son la parte de los capítulos 3, 4, 6, 8, 11 de la parte de aritmética. El capítulo 2 son los capítulos 3, 4, 5 de la parte de álgebra. ¿Ya? Entonces, eso para cuando quieran recurrir a más ejemplitos y además, no se olviden, ahí están los ejercicios propuestos que tienen, resuelvan porque es muy probable que los ejercicios sean relacionados. Por eso les estamos dando como referencia principal una sola, para que no estén acumulándose de contenido, para que no estén acumulándose de ejercicios. Entonces, resuelvan los ejercicios de estos capítulos que se están mencionando. Es decir, de los capítulos de los que hemos tomado la teoría. ¿Ya? Entonces, vayan, recurran al texto, recurran a los ejercicios, pues como es referencia principal, más seguro es que algún ejercicios serán relacionados o inclusive serán esos. Muy bien, chicos. Entonces, con eso estaríamos concluyendo lo que es la segunda parte, es decir, la temática número 2 del contenido que se tenía previsto, ¿no? Y la siguiente semana ya se va a ver lo que es sistemas de ecuaciones, desde ecuaciones de primer grado, ¿no? Y problemitas que tienen que ver con ecuaciones de primer grado. Luego sistemas de ecuaciones de 2 incógnitas, de 3 incógnitas, es decir, sistemas de 2 ecuaciones, sistemas de 3 ecuaciones y algunas otras aplicaciones. Muy bien, chicos. ¿Ahí tienen algún comentario, duda? Por mi parte, todo claro. Muy bien, entonces nos reencontramos el día lunes. Chicos, tienen un fin de semana que tienen que aprovecharlo. Ya les he dicho, practiquen ejercicios que están en el texto de referencia. No se compliquen con otros textos, tomen ese texto y saquen los ejercicios, practiquen. Es muy probable que los ejercicios estén ahí, así que los que van a practicar ya van a saber. Muy bien, chicos. Y entonces, el domingo ya es el parcial, ¿no? El domingo que viene. domingo 7 de julio sí ya es su primer parcial. Nos queda una semana más de clases, nada más. Entonces, tenemos 3 clases más y es su evaluación del primer parcial. Obviamente ya se les va a hacer conocer. Sí pueden llevar calculadora, pueden, pero ya les darán las especificaciones de qué tipo de calculadoras. No es cualquier calculadora que van a llevar. Formularios no se va a permitir, por eso mismo cuando hemos estado haciendo algunas formulitas deduciendo, les he dicho de dónde sale, para por ahí que alguien no se acuerda de la fórmula, entonces puede deducir.
¿Ya? Entonces, formularios para matemáticas no se va a permitir. O bueno, eso es lo que hasta ahora nosotros conocemos. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, sí haremos con calculadora, ¿verdad? Un poquito más fuerte, puedes hablar, por favor. Entonces, sí haremos con calculadora. Sí, les van a permitir calculadora, pero no va a ser aquella calculadora graficadora, qué sé yo. Les van a dar opciones para que puedan ingresar con calculadora, pero tiene que ser de las más básicas. Entonces les van a decir hasta qué tipo de calculadoras pueden meter. Ya, pero eso se les va a hacer conocer. Pero lo de formulario, hasta donde yo sé, no va a estar permitido. Entonces, hay que tomar eso un poquito más de atención. Inge, el libro es Matemáticas Simplificadas, ese libro, ¿no? De todo, Exacto. ¿eso es de todo álgebra y aritmética o solo es de aritmética? Es de ¿O la tiene- parte de aritmética, de la parte de álgebra. Inclusive es ese mismo libro que están utilizando ustedes en geometría y trigonometría. Entonces, tienen un solo texto para sus asignaturas. Para la parte de matemática, se ha contemplado como referencia principal ese texto. ¿Ya? Entonces, vayan, resuelvan los ejercicios. Los que han estado mandando sus ejercicios, ya yo he estado viendo, algunos están por muy buen camino, pero los demás, no sé qué les está pasando, chicos, a ponerse las pilas. Ya este fin de semana no lo desaprovechen, estudien todas sus asignaturas. Sí, Inge, yo no presenté la tarea, pero estaba haciendo nomás, o sea, practicando y es que no soy bien ordenado, digamos, veo y directo le hago el ejercicio, no le copio. Eso, Ya, pero lo importante es que practiquen, chicos. Y si van a practicar su examen, van a ver que les va a ir bien, pero si no, van a estar perdidos. Estudien ya, aprovechen su fin de semana, chicos. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan buen fin de semana y pues aprovechenlo al máximo, chicos.